Estoy dispuesto a retirarme de allí por un momento. Estoy dispuesto a hacer que alguien trate. No, no se trata de que alguien lo intente. Se trata de que estés dispuesto a concebir una nueva comprensión, no de que estés dispuesto a que alguien intente concebirla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con qué tan amplio estás abriendo el espacio de posibilidad. Los creyentes en Mahoma y Jesús, y Baha'u'lláh y los demás no dicen que esos hombres trataron de concebir una gran verdad. Dicen que lo hicieron. Entonces, ¿estás dispuesto a anunciar y declarar que es posible que alguien intente concebir una nueva comprensión de Dios y de la vida, o que es posible que alguien realmente conciba una nueva comprensión de Dios y la vida? Hay una enorme diferencia. Como ves, en tu mundo es muy difícil experimentar algo que no creas que sea posible. Si pasa, incluso lo negarás. No creo que eso pase. En mi vida han pasado muchas cosas que no creí que fueran posibles. Sí, pero otras personas a tu alrededor lo verificaron por ti. Juraron que sucedía. Dijeron que era verdad. Entonces se volvió verdad para ti. Por otro lado, si la mayoría de la gente en tu cultura, casi todos en tu sociedad, dijera que algo no es posible, sería muy difícil para ti experimentarlo. Desde luego, hasta podría ocurrir que no lo experimentaras en lo absoluto. Aunque lo miraras de frente podrías no verlo. O lo mirarás de frente y lo verás como otra cosa, sencillamente porque no lo entiendes. Sí. Recuerdo a mi anciana abuela cuando vio la primera caminata del hombre en la luna. Vio la televisión y dijo, ¿no es una buena película? Cuando mi padre y mi tía le dijeron, no, ma, eso es real. ¿Realmente están en la luna? Mi abuelita dijo, es una película maravillosa. Tan imaginativa. Simplemente no podía asir la realidad de aquello. No entendía cómo era posible algo semejante. Y lo que no entiendes. Lo niegas. Exacto. De modo que si no creen que sea posible para alguien vivo en la actualidad concebir una nueva comprensión de Dios y la vida, traer al mundo una nueva revelación, el hecho les parecerá incomprensible. No lo entenderán. O sea, lo negaremos. Aunque su corazón se agite por su mensaje. Aunque su cuerpo tiemble por la creciente conciencia. Aunque su alma dance con alegría y encienda su mente. Sin embargo, ahora los invito a abrir por completo el espacio de posibilidad. No a reconocer que es posible para alguien tratar, sino que es posible para alguien hacer, la acción llamada concebir una nueva comprensión de Dios y de la vida. El espacio de posibilidad debe hacer sitio para una nueva verdad, una enorme nueva verdad. De acuerdo, estoy abierto a eso. Tendré la mente lo suficientemente abierta para considerar que podría haber algo nuevo aquí para que yo lo vea. Bien. ¿Puedes exponerlo directamente? Sí. Llamemos a esto la primera nueva revelación. Dios nunca ha dejado de comunicarse directamente con los seres humanos. Dios se ha estado comunicando con, y a través de, los seres humanos desde el principio de los tiempos. Dios lo está haciendo hoy. Eso es lo que puedes decirle a los demás cuando te pregunten, ¿cuáles son esas nuevas ideas que quisieras que consideráramos? ¿Qué es eso que tal vez no sabemos, cuyo conocimiento podría cambiarlo todo? Lo que te estoy invitando a hacer es a cambiar tu creencia acerca de esto. Tu idea de que Dios alguna vez dejó de comunicarse directamente con los seres humanos. ¿Estás dispuesto a considerar un nuevo pensamiento acerca de eso, el pensamiento de que Dios habla con todos todo el tiempo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes considerar el espacio de esa posibilidad? Estoy tratando. Lo he intentado arduamente desde el comienzo de este diálogo. No puedes tratar. Si deseas tener la experiencia que dices que deseas tener, si verdaderamente deseas ser uno de aquellos que ayuden a cambiar la dirección autodestructiva hacia la cual se dirige su mundo, debes hacer algo más que tratar. Debes hacerlo. Me preguntaste si haría algo. Me preguntaste si los ayudaría. Querías saber si podría darles algunas herramientas con las cuales unirse para cambiar el mundo. Sí. Bueno, voy a invitarte a hacer algo. ¿Sí? Usa las herramientas que te doy. No digas que estás tratando de usarlas. No hagas lo que otros han hecho y las deseches por no ser las herramientas correctas, o las hagas a un lado diciendo que son demasiado difíciles de usar. No les daría esas herramientas si no supiera que pueden usarlas. No es mi intención frustrarlos o probarlos, tampoco castigarlos si no pasan la prueba. Mi función es glorificarlos y, con ello, glorificarme.
Porque solo en la gloria de ustedes se encontrará mi gloria. Solo a través del prodigio de ustedes se conocerá mi propio prodigio. Solo a través de la vida misma, expresada en su próxima y más grandiosa forma, puede la vida misma experimentarse a esa manera. Estoy listo. Estoy inspirado y listo. Lo haré. Me quitaré cualquier última duda que me quede. Me instalaré en la fe y el conocimiento totales. Estoy dispuesto a concebir ahora una nueva comprensión de Dios y de la vida, y estoy completamente abierto a la posibilidad de que esto pueda suceder. Bien. Porque ahora voy a pedirte que abras aún más el espacio de posibilidad. Bueno. Voy a pedirte que te abras a la posibilidad de que se conciban nuevas comprensiones y nuevas revelaciones, y de que sean concebidas a través de ti. Sí, entiendo que eso es lo que me pides. Sin embargo, podría hacerme sentir tan ególatra, tan autoglorificado y griega, que tengo una carga tan pesada. Solo te sentirás así si crees que eres el único al que se le otorgan esas capacidades. Semejante idea exigiría que pensaras en ti, e incluso que te declararas como alguien especial. Alguien más especial que cualquier otro. Y sí eres alguien especial, pero no más especial que cualquier otro. Así que entérate de que no tienes que sentir ninguna carga, o sentirte totalmente responsable de traer al mundo el nuevo mensaje que espera, dado que toda la gente en todas partes puede concebir este nuevo mensaje, compartir esta nueva comprensión y revelar esta nueva verdad. Si eso es cierto, todas las personas de todas partes podrían proclamar que son el nuevo mensajero de Dios. ¿Cómo escogeremos a quién escuchar? No escuches a ningún humano que se declare a sí mismo o sí misma más especial que cualquier otro. Si un hombre o una mujer intenta presentarse como alguien separado del resto de la humanidad, o afirma ser superior o mejor o más santo que el resto de la humanidad declarándose más que o más grande que otros, o que es el Mesías, el Salvador, el único verdadero Padre de la humanidad, el único verdadero profeta o cualquier otra cosa así de glorificadora, aléjate de él lo más rápido que puedas. Sin embargo, si hombres o mujeres se declaran mensajeros de Dios, aun cuando todos ustedes son mensajeros de Dios, salvadores aun cuando todos ustedes son salvadores, y santos aun cuando todos ustedes son santos, entonces escúchalos con cuidado, pues no te pedirán que los sigas, sino que sigas al Dios que vive dentro de ti. Porque es dentro de tu corazón, de tu alma y en las capacidades más profundas de tu propia mente donde reside la divinidad. Y es allí en donde la encontrarás, solo allí la podrás experimentar totalmente, y solo de allí podrá emerger en pureza y verdad, no a través de ninguna otra persona, lugar o cosa. La divinidad comprendida a través de cualquier otra persona, lugar o cosa es divinidad por proyección. Tú atestiguas la expresión de la divinidad a tu alrededor en el mundo exterior, pero eso no es igual a la experiencia de la divinidad. Nunca confundas expresión con experiencia. Una flor bella es una expresión de la divinidad, sin embargo, solo cuando ves, sientes, hueles y tocas a la bella flor que eres tú, puedes conocer la experiencia de la divinidad. Una expresión exterior puede conducir a la experiencia interior, pero nunca puede sustituirla. Sin embargo, cuando la experiencia interior conduce a la expresión exterior, el círculo se cierra, y este es el propósito de la vida, la función del mundo así como del universo entero. ¡Guau! Nunca me habían explicado las cosas de forma tan sencilla. ¿Ampliarías tu explicación solo un poco más para mí? El propósito del mundo, la razón por la que fue creado, es proporcionar un campo contextual en el que ustedes puedan lograr una conciencia de su propia divinidad. Parte de la manera en que esto debe cumplirse es observando la expresión externa de divinidad que presenta, proporciona y produce la vida. Sin embargo, no confundan una con otra, pues la expresión de la divinidad no es su experiencia, sino la experiencia de algo o alguien diferente a ustedes. Y cuando hacen que esa experiencia sea suya, sustituyen lo interno por lo externo. Y al hacerlo se alejan más del poder de la divinidad dentro de ustedes, y entregan su poder. Ningún verdadero avatar o maestro les pedirá o exigirá que hagan algo así, no les permitirá que lo hagan y aunque estén de acuerdo en hacerlo. Así que tengan cuidado con quienes preparan un lugar y un modo para que les rindan homenaje. Ah. Eso es lo que significa el dicho. Si ves a Buda caminando por la calle, húyele. Sí. Si resulta tan obvio por la manera en que la gente lo trata, y por la manera en que él permite que la gente lo trate, que es Buda, entonces no lo es, pues Buda jamás permitiría que otros pensaran que eso lo trataran como si fuera más especial que ellos.
Quienes los gobiernan en el mundo exterior se sientan en los asientos más altos para que ustedes los obedezcan y hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, pues no practican lo que predican. Crean cargas pesadas y las colocan en los hombros de la gente, pero no están dispuestos a levantar un dedo para moverlas. Y aquellos que proclaman ser maestros de las leyes espirituales más altas pero no las viven, también pueden ser fácilmente identificados. Todo lo que hacen es para que los hombres lo vean. Hacen sus ropajes amplios y largas las borlas en sus vestidos. Aman ocupar el lugar de honor en los banquetes y los asientos más importantes en las sinagogas, iglesias y lugares de reunión de todo tipo. Adoran que los saluden en el mercado y alientan a otros a llamarlos Padre, verdadero Padre y Supremo Maestro, Rabino y Profeta. Sin embargo, a ti no te llamarán rabino pues solo hay uno, y ese está en tu corazón. Y no te llamarán maestro, pues solo tienes uno, y ese está en tu alma. Y no llames Padre o verdadero Padre espiritual a nadie sobre la tierra, pues solo tienes un Dios Padre / Madre espiritual, la fuente de toda la creación, y todos ustedes son hijos de ese único Dios, hermanos y hermanas y frutos iguales, uno con el uno que es. Tampoco llames a nadie Maestro Supremo pues tienes un Maestro Supremo. La divinidad dentro de ti, lo cual significa la sabiduría, el conocimiento y la verdad que eres tú. Habrá otros que te enseñen a encontrar a ese Supremo Maestro dentro de ti, y a esa persona puedes llamarla Maestro, uno de los muchos que se te acercarán durante tu vida para recordarte quién eres realmente. Y hasta tú mismo puedes llamarte Maestro, o dejar que otros te llamen así. Sin embargo, si eliges esta forma de servicio a la humanidad, hazlo con humildad, pues quien se ensalza a sí mismo será humillado, y quien se humille a sí mismo será ensalzado. Oye esto: los más grandes entre ustedes serán reconocibles, pues serán sirvientes. ¿Quieres decir que no existe un supremo maestro o un ser divino a quien deba rendir homenaje? ¿Quieres decir que Moisés, Jesús y Mahoma no fueron más especiales que otros? Pongámoslo al revés. Cualquier persona es tan especial como Moisés, Jesús y Mahoma. Es muy audaz esa afirmación. Decir algo así podría crear problemas. Podrían matarme por eso. Podrían llamarme apóstata y levantar una fatua contra mí pidiendo mi muerte. Sí, podrían. No pretendo deshonrar a Mahoma afirmando algo así. Sin embargo, ¿cómo podría deshonrar esto a Mahoma? Es lo que los seguidores de Mahoma dicen que la gente debe hacer. ¿Qué? Los seguidores de Mahoma dicen que toda la gente debe procurar ser tan especial como él. Llaman a la gente para ese viaje. De eso se trata el Hadith. Es a través de él como los seguidores de Mahoma toman su vida como modelo. Las personas podrían decir que están modelando sus vidas como la de Mahoma, pero no que están duplicando su vida. Sería una blasfemia decir que somos tan santos como Mahoma. Sería herejía. Afirmar que somos tan especiales como Jesús. Sería el colmo de la arrogancia espiritual imaginar que somos tan sabios como Moisés. ¿Lo sería? ¿Acaso no dijo Jesús: yo y el Padre somos uno y quienes oyen la palabra de Dios y la siguen son mis hermanos y hermanas? Quizá, pero ser hermanos y hermanas no significa que un hermano no pueda ser más especial que el resto. Pregunta a una madre cuál de sus hijos es más especial. Y no dijo Jesús de sus propios milagros: las obras que yo hago también ustedes las harán. ¿Y harán obras aún más grandes que estas? Sí, pero dijo esto de las personas que creen en él. Aquel que cree en mí, dijo, hará estas cosas y otras aún más grandes. Lo cual significa, si creen que soy el Hijo de Dios y puedo hacer estas cosas, también las pueden hacer ustedes, ¿no? Supongo que podría interpretarse así. Jesús estaba poniendo un ejemplo. Así como Mahoma. Los maestros han puesto siempre esos ejemplos para alentar a los demás a seguirlos y a que vivan como ellos han vivido, a que sean como ellos han sido. Todos los musulmanes intentan emular la vida de Mahoma, los cristianos la de Cristo, los budistas la de Siddhartha Gautama. ¿No crees que bien podrías emular las vidas de tus más grandes maestros espirituales? Sí. Supongo que sí. Bueno, emular significa procurar igualar o superar. Ahora, mira las dos últimas palabras de esta oración. Míralas. ¿Entiendes lo que implican? ¿No sería el engaño más cruel de todos alentarte primero a hacer esto, y después declarar que es imposible? Nunca lo pensé de esa manera. Bueno, piénsalo de esa manera. Por eso te digo, un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros.
Un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza. Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimiento, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes lo adquiera también. Y un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Este es, pues, el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo, y que todos lo conozcan no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Decri. Oh. Me encanta eso que dices. Dios no es lo inalcanzable, sino lo inevitable. Es una afirmación extraordinaria. La consideras extraordinaria solo porque se te dijo que lo cierto era lo contrario. Se te dijo que no puedes alcanzar la santidad y que, desde luego, nunca debes exigirlo. No obstante, ¿acaso no es cierto que los maestros cuyas enseñanzas siguen muchos de ustedes hayan hecho eso exactamente? Sí, ¿y no los han alentado a seguir su ejemplo? Sí, sí lo han hecho. Entonces, ¿por qué dirían que es apostasía o blasfemia hacerlo? No lo sé. Ese es un ejemplo de las contradicciones que se encuentran en su comprensión de lo que los mensajeros reverenciados por sus religiones han dicho. Pero, ahora, aquí tienen una segunda nueva revelación. Cada ser humano es tan especial como cualquier otro que haya vivido, viva hoy o vivirá. Todos y cada uno de ustedes son mensajeros. Llevan un mensaje a la vida sobre la vida todos los días. Cada hora. A cada momento. Todo lo que piensan, dicen y hacen es un mensaje. Su vida entera es su enseñanza. Si pensaran que otros, mañana, caminarán por el sendero que ustedes tomaron hoy, ¿lo volverían a tomar? Tal vez piensen que la gente no los mira, pero lo hace. Los observa más gente de la que creen. De hecho, todos aquellos cuyas vidas ustedes tocan, son tocados por su ejemplo. Con él les dan información sobre la vida. Les dicen cómo es, cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, y ellos los emularán, los imitarán, integrarán su información en su mundo y la harán parte de sus propias vidas. Sus hijos harán esto. Lo mismo hará toda la gente joven, niños o no, que los ven y los conocen y son tocados por ustedes. También lo hará su familia. Toda la gente, familiares o no, que los ven y los conocen y son tocados por ustedes. Sus vecinos lo harán. Su nación lo hará. Ustedes son la nación. La nación la conforman ustedes. Ustedes son su religión. Su religión la conforman ustedes. Todo comienza con ustedes. Son la primera ficha del dominó. Si ustedes caen, también lo hace el resto de las fichas. Por lo que si ustedes caen también ellos caerán. Así pues, no caigan por cualquier cosa. Más bien caigan en. Síganle los pasos a su yo más alto, porque su yo más alto anda por el camino. Alinéense con sus pensamientos más altos, pues sus pensamientos más altos los conducen a ese camino. Caigan en el amor, enamórense, pues el amor es ese camino. Luego, miren las cosas caer en su lugar, acomodarse, todo gracias a ustedes. Vayan mensajeros que son. Estamos a la altura de la obra de Dios, ustedes y yo. Así que, sigamos. Nunca me vi como un mensajero. Lo eres. Y es importante que lo sepas. De otra manera, te pasarás la vida esperando a aquel que traerá el mensaje, aunque la raza humana entera haya buscado a lo largo de su historia al elegido. En ocasiones, la raza humana ha anunciado que ha encontrado al elegido y, después de hacer esa declaración, ha decidido que no puede haber otro mensajero, ni entonces ni nunca. Esto no fue algo que yo les dijera. Fue algo que inventaron. Fue algo que decidieron por sí mismos. El hecho es que saben, todos ustedes saben intuitivamente, lo que funciona y lo que no funciona para llevarlos a donde dicen que eligen ir, y para crear lo que eligen crear. Ya han dicho que lo que eligieron crear es un mundo de paz, armonía y felicidad. Hay una brújula dentro de ustedes que señala en esa dirección. Hay un criterio con el cual pueden medir cada opción, una escala contra la cual pueden pesar cada decisión. Llevan dentro un sistema de guía interno, y pueden llamarlo como gusten, intuición, corazonada, confianza, o latido, pero no pueden negar que está allí. Es una conciencia mayor. Es una sensación de seguridad. Y cuanto más confíen en él, más sabrán que pueden confiar en él. Muy bien, sigo trabajando en el paso 3. Estoy dispuesto a concebir una nueva comprensión de Dios y la vida. Pero déjame ver si me queda claro.
¿Dices que debemos hacerle tanto caso a las palabras de un taxista de Phoenix como a las de Moisés, Jesús o Mahoma? ¿Por qué lo preguntas de esa manera? ¿Por qué no preguntas eso sobre Confucio? ¿O Siddhartha Gautama? ¿O Patanjali? ¿Por qué no eliges como comparación a Baha'u'lláh? ¿O Jalal al-Din Rumi? ¿O Joseph Smith? ¿Y qué tiene de malo para Mahansa Yogananda? Es la segunda vez que sacas a relucir esta cuestión. ¿Estás diciendo que personas como Siddhartha Gautama fueron tan santas como Jesús? Lo llamaron Buda, ¿no es así? Está bien, elegí el equivocado. ¿Qué pasa con Joseph Smith? Seguramente no lo vas a poner en la misma categoría que Buda, Moisés, Jesús y Mahoma. ¿Por qué no? ¿Por qué? Simplemente no es correcto, es todo. Ahora déjame a mí ver si esto me queda claro. Mahoma inspiró el Corán, ¿verdad? Sí. Es lo que sé. Y Joseph Smith escribió el Libro de Mormón. Sí, entonces afirmas que el Corán es más sagrado que el Libro de Mormón porque Mahoma es más santo que Joseph Smith. Bueno, no digo eso, pero sospecho que la mayoría de los musulmanes lo dirían. Y los cristianos dirían lo mismo sobre el Nuevo Testamento y Jesús si los compararan con Joseph Smith, y los judíos dirían lo mismo sobre la Torá y Moisés al compararlos con Joseph Smith. ¿Es eso lo que me estás diciendo? No quiero hablar por nadie más. Solo puedo hablar sobre mi observación a través de los años. He observado que la mayoría de los cristianos no dirían que la palabra de Dios en el Libro de Mormón es tan autorizada como la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, mormones, definitivamente se consideran cristianos, y no sé lo que dirían los judíos respecto a si el Libro de Mormón es tan claramente la palabra de Dios como la Torá. Tal vez dirían, ¿quién puede saber? Probablemente entablarían un buen debate al respecto. Como dije, estoy confundido. De acuerdo, vayamos a otras comparaciones. ¿Quién es más santo, Jesús, Moisés o Mahoma? No lo sé. Me preguntas algo que no sé. Bueno, Moisés trajo los 10 mandamientos, ¿no es así? Jesús creó las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿estás de acuerdo? Y el Corán trata sobre las palabras de Mahoma, ¿no es así? Entonces, ¿quién es más santo? Estás tratando de iniciar una discusión aquí. Yo no, pero los seres humanos sí. De hecho, comenzaron una hace mucho tiempo y nunca la terminaron. En su esfuerzo por terminar la amenaza con acabar con ustedes. Allí está el problema. Eso es parte de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sigues diciendo eso? Sí, porque te estoy preparando para la tercera nueva revelación. ¿Cuál es? Ningún camino hacia Dios es más directo que otro. Ninguna religión es la única religión verdadera, ningún pueblo es el pueblo elegido y ningún profeta es el profeta más grande. Si eso es cierto, entonces debemos descartar todas las suposiciones que hemos hecho en la creación de nuestras creencias. Tenemos que arrancar cada tabique que hemos puesto. Esos tabiques han dejado de sostener una estructura que albergue un mundo de paz, armonía y felicidad. Les he dicho aquí que el problema que hoy enfrenta el mundo es espiritual. No puede resolverse por medios políticos. No puede resolverse por medios económicos ni por medios militares. Solo se puede solucionar mediante un cambio de creencias. Las creencias a las que hoy se les invita a explorar, y las que tal vez quieran adoptar, están expresadas en las nuevas revelaciones que se les entregan aquí. Examinen estas nuevas revelaciones con cuidado. Reflexionen sobre ellas seriamente. No se les han estado dando sin razón. Han pedido ayuda. Han preguntado cuáles son las nuevas ideas que la raza humana puede tomar en cuenta. ¿Cuál es nuestro punto de apertura para la discusión? ¿Cuáles son los nuevos pensamientos en los que podemos inspirarnos, y con cuáles podemos inspirar a otros? Estas nuevas revelaciones se les dan como respuesta a su petición de ayuda. Pero nos pides que tomemos todas nuestras creencias actuales y las volteemos de cabeza. Sus creencias actuales pusieron su mundo de cabeza. Y de adentro hacia afuera. Ustedes mismos se están despedazando, reventando, rompiendo en jirones, jalándose en todas direcciones, envenenándose con sus creencias. Sus creencias actuales ya no los sostienen, los están matando. Pueden detener esto si siguen los 5 pasos para la paz. De acuerdo. Estoy dando el paso 3 ahora mismo. Declaro que estoy dispuesto a concebir una nueva comprensión de Dios y de la vida. Bien. Ahora, ¿te acuerdas del paso 4?
El paso 4 es elegir ser tan valientes como para explorar y examinar nuevas comprensiones y, si se alinean con nuestra verdad y conocimiento internos, ampliar nuestro sistema de creencias para incluidas. Perfecto. Y eso es exactamente lo que este diálogo se propone darte la oportunidad de hacer. ¿Estás listo para hacer una exploración? De acuerdo, pero estoy nervioso. Sigo sintiendo algo de miedo. Siento como si fueras a sacudir los cimientos de todo lo que la gente en el mundo considera cierto. Pero eso es exactamente lo que su planeta necesita en este momento. Muy pocas personas están explorando esas ideas. Muy pocas están siquiera dispuestas a considerarlas. Necesitan tener el valor para hacerlo, porque las nuevas ideas pueden ser desafiantes. ¿Tú lo tienes? Bueno, si no tengo que estar de acuerdo contigo. Si solo vamos a hablar. En algunas sociedades eso es algo muy grande. A la gente no se le motiva a hacerlo. De hecho, en algunas partes ni siquiera se les permite que lo hagan. No hay duda de que en algunos círculos se prohibirá la lectura de este libro. Bueno, supongo que estoy entre los valientes entonces. No solo tú, sino cualquiera que lea este libro y cualquiera que no haya abandonado su lectura hasta este momento. Muy bien, aquí estamos, así es que vamos a explorar. Vamos a examinar creencias, ¿verdad? Sí. Son los puntales de toda la experiencia humana. Aunque algunas de ellas parecen tener que ver solo con Dios y, por lo tanto, parecería que solo afectan a quienes creen en Dios, ahora verán cómo esas ideas sobre Dios han influido profundamente en la vida secular. Sí, ya hablaste eso antes. No hay que creer en Dios para que influyan en uno las convenciones sociales creadas por quienes sí lo hacen. Esas convenciones sociales producen imperativos culturales, maneras en que todas las personas creen que tienen que vivir sus vidas, porque así son las cosas. Entonces, a veces la religión afecta a lo no religioso. Así es, exactamente. Al final, la religión organizada solo es un sistema de creencias. Todas las conductas humanas se basan en creencias humanas, y un conjunto de creencias alimenta a otro, creando lo que llamarían supercreencias que trascienden las religiones particulares o las filosofías seculares. Con las creencias, como sucede con todas las cosas, el todo es mayor que la suma de las partes. Por ello es pertinente explorar las creencias religiosas básicas, sea uno religioso o no. Abordé esto brevemente por respeto a los ateos sinceros y a los agnósticos. Quería darles una razón para continuar en la discusión. Lo único que tiene que hacer cualquiera a quien le preocupe la vida es echar un vistazo al mundo que lo rodea. Esta debe ser una razón suficiente. Sin duda estamos en un lugar muy precario. Y son sus creencias las que los han puesto allí. Desde luego hay muchas creencias sobre Dios, aunque 5 de ellas son fundamentales, promulgadas por los cientos de religiones hoy establecidas en la Tierra, que comparten la mayoría de las religiones organizadas, y en las que basan sus dogmas fundamentales, aunque variados. La principal creencia humana sobre Dios es que Dios necesita algo. Esta idea es fundamental en la mayoría de las construcciones de Dios que la gente ha hecho. Según esta fórmula, Dios es un ser en el universo que necesita y quiere algo para ser feliz. Aunque se describe a Dios como el Ser Supremo, también es cierto, según esta fórmula, que en ciertas experiencias y condiciones Dios se molesta. Por último, esta molestia se convierte en ira, la cual finalmente provoca un justo castigo. En resumen, Dios les pide que ustedes sean, hagan y tengan unas cosas, y que no sean, hagan y tengan otras. Estas son las expectativas y exigencias de Dios, y si no las cumplen, ay de ustedes. Eso es exactamente lo que las monjas solían decirme en la primaria católica. Ay de ti si no obedeces las leyes de Dios. Así decían las hermanas de la caridad. Estas exigencias de Dios han sido enunciadas y compendiadas de distintas maneras en los cánones de sus diferentes religiones, pero en esencia dicen lo mismo. Tal vez el sumario más familiar es el que se conoce como el Decálogo, o los 10 mandamientos. La creencia de que Dios pide cosas para ser feliz es una falacia. Es la falacia no. L de las 5 falacias sobre Dios. Dios es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. No hay nada que no sea Dios, por lo tanto, Dios no quiere ni necesita nada en absoluto. Por consiguiente, aquí está la cuarta nueva revelación. Dios no necesita nada. Dios no exige nada para ser feliz. Dios es la felicidad misma. Por lo tanto, Dios no exige nada de nadie o de algo en el universo.
Eso no puede ser cierto. Lo es. No puede ser. Casi todas las escrituras sagradas de todas las religiones del mundo tienen una larga lista de exigencias que Dios ha impuesto a la raza humana. Esto incluye conductas, rituales, ceremonias y hasta costumbres relacionadas con la dieta y la ropa. Su Gracia Divina Bhaktivedanta Swami, fundador de la Sociedad Internacional para el Conocimiento de Krishna, quien escribió el libro Bhagavad Gita tal cual es, afirmó en su introducción que uno debe entender que el punto central del Bhagavad Gita es este. En vez de satisfacer sus propios sentidos materiales personales, el hombre tiene que satisfacer los del Señor. Esta es la perfección más alta de la vida. El Señor lo quiere y lo exige. Eso no es cierto. ¿Su gracia divina se equivoca? Su gracia divina no fue precisa en ese escrito. Esa es una afirmación inexacta. Bueno. Entonces tomemos la Torá. Tiene una larga lista de arriba a abajo de reglas que hay que respetar como ley de Dios. Lo mismo hace el Corán, por mencionar solo otras dos de las sagradas escrituras de la humanidad. Sí, lo hacen. Es verdad. Entonces echemos un vistazo a lo que dicen algunas de esas escrituras. Veamos si son la clase de afirmaciones que atribuirían a Dios. El libro del Deuteronomio dice que si un hombre se casa con una mujer y descubre que no es virgen, y su familia no puede probar que era virgen antes de su matrimonio, será llevada a la puerta de la casa de su padre y allí los hombres de su pueblo la lapidarán hasta matarla. Espera un minuto. ¿Esa es la ley de Dios? Como se dijo que fue entregada a Moisés, sí. La Torá también dice que, si se descubre que un hombre y una mujer mantienen una relación adúltera, ambos serán llevados a las puertas de la ciudad y lapidados hasta morir. ¿Podemos detenernos solo un minuto? Y a Dios le preocupan también otros asuntos de la vida real. La ropa, por ejemplo. Una mujer no debe usar ropa de hombre. Pues Dios nuestro Señor abomina a cualquiera que lo haga, dice la Torá. Bueno, allí van pantalones y trajes sastre. También dice, no usen ropa de lana y lino tejidos juntos. Oye, espera un minuto. Por consiguiente, solo algunas personas son bienvenidas en la casa de Dios. Si resulta que eres un niño nacido fuera del matrimonio, no puedes entrar. No. No. Ningún hijo ilegítimo, ni ninguno de sus descendientes pueden entrar a la congregación del Señor, hasta la 10ª generación. Además, si cierta parte de su cuerpo es herida en un accidente o como resultado de la guerra, tampoco pueden unirse a otros devotos de Dios. ¿Perdón? La Biblia dice, si los testículos de un hombre son aplastados o se le ha cercenado el pene, no puede ser incluido en la asamblea del Señor. Muy bien, vamos a pararle aquí. Pero si esas son palabras sacadas de la Biblia, ¿acaso te molestan o te avergüenzan? ¿Esas palabras están en la Biblia? Vea Deuteronomio 23, 1, 2, Nueva Traducción Viva. Una de esas Biblias modernas. Sí. La versión del Rey James lo dice así. Aquel que sea herido en las piedras, o le corten su miembro secreto, no entrará a la congregación del Señor, pero viene a ser lo mismo. Está bien, no sé qué más decir. Y tengo sorprendentes noticias para aquellas mujeres que toman esas clases de defensa personal que se ofrecen hoy en día. ¿De veras? Sí. Hacer algo de lo que aprenden en esas clases les puede ocasionar graves problemas. ¿Qué quieres decir? La Biblia dice, si dos hombres están peleando y la esposa de uno de ellos, por rescatar a su esposo, extiende el brazo y agarra las partes privadas del contrincante, se le cortará la mano sin piedad. Vaya, los escritores de la Biblia se traían algo con los genitales masculinos, ¿verdad? ¿Quién supones que la escribió? Entiendo. Y también tienen algunas máximas respecto a los niños que no obedecen a sus padres. Probablemente no sean puntos de vista que muchas madres compartan. Está bien. ¿Qué tiene esta particular escritura sagrada que decir sobre los niños que no obedecen? Lo que dice es, mátenlos, ¿qué? Según la Torá, Dios dice que los maten. No lo creo. Bueno, está allí, tan claro como el agua. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no obedece a su padre y a su madre y no los escucha cuando lo corrigen, su padre y su madre lo cogerán y lo llevarán con los ancianos a las puertas de su pueblo. Dirán a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde. No nos obedece. Es licencioso y borracho. Entonces todos los hombres de su pueblo lo lapidarán hasta matarlo.
Deben liberarse del mal que hay entre ustedes. Me imagino que con eso lo lograrían muy bien. Pero Dios no siempre confía en sus súbditos para realizar su castigo. Con frecuencia, según varias de sus sagradas escrituras, castiga directamente. Espera un minuto. ¿Quieres decir que no esperas el día del juicio? ¿Castigas a la gente cuando todavía está en la tierra? Por supuesto que sí, en especial si no creen en mí y en mi bondad. No lo harías tú. Si tú fueras todopoderoso, toda sabiduría, toda bondad y gentileza y todo amor, ¿no castigarías a quienes no creyeran en ti? Quiero decir, ¿no te pondría eso verdaderamente furioso? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Me estás tomando el pelo, o no? ¿Estás diciendo que tus escrituras sagradas están equivocadas? Ten cuidado. Podrían castigarte por ello. Oh, vamos. El Corán afirma claramente. En cuanto a aquellos que no creen, sus actos son como un espejismo en el desierto al que el sediento toma por agua, hasta que extiende la mano para darse cuenta de que no había nada y encuentra a Dios, quien le salda la cuenta, pues Dios es raudo para ajustar cuentas. Sura 24:39. Los musulmanes saben qué acto de Dios espera a quienes creen en mi bondad y a quienes no. Sura 9:26. Pero Alá derramó su serenidad en el mensajero y en los creyentes, y mandó fuerzas que vosotros no visteis, castigó a los no creyentes. Así es como premia a quienes no tienen fe. Entonces estamos obligados a tener fe, o si no. Así es. Yo no sé nada al respecto. Pero simplemente no parece razonable que la fuente de toda bondad, gentileza y sabiduría castigue a la gente que, por una u otra razón, no cree en él. Pero yo siempre le doy a la gente una oportunidad. ¿Acaso no es razonable? Yo nunca castigo a alguien sin mandarle primero una advertencia de que haría bien en volver al redil y creer en mí. Si aún así no cree en mí, los destruyo por completo, pero nunca, nunca, sin una advertencia. No conozco a ese Dios del que hablas. Creo que lo estás inventando. ¿Lo estoy inventado yo? ¿O, ustedes? ¿Qué quieres decir? Lee tus propias sagradas escrituras, los escritos de los humanos. Leamos una vez más del Corán, en Sura 17, 15, 16. Ni habremos de visitar con nuestra ira hasta que hayamos enviado un mensajero hecho una advertencia. Cuando decidimos destruir una población, primero enviamos una orden absoluta a quienes se les han otorgado las cosas buenas de esta vida y aún así la transgreden. De modo que la palabra demuestre ser verdad contra ellos. Entonces los destruimos totalmente. La verdad es que el mundo está lleno de pecadores por todos lados, gente que no cree que soy Dios y que soy bueno, y que hace cosas que no quiero que hagan. De hecho, los seres humanos son tan malos que tendré que destruir a la mayoría de la humanidad, castigarla a toda, antes del día final. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo lo furioso que estoy. Lo dije en muchas de sus sagradas escrituras, como en el Corán en Sura 17, 58. No habrá morada que no destruyamos antes del día de la resurrección, o sobre la que no inflijamos un severo castigo. Esto es conforme a la ley de Dios. Pero, pensé que eras un Dios amoroso, indulgente. Lo soy, siempre y cuando no me hagas enfurecer. Te estás burlando de nosotros, ¿verdad? Has estado citando un montón de fragmentos obsoletos de esas escrituras solo para ridiculizar a los humanos. ¿Citar lo que han dicho sobre mí es ridiculizarlos? Mi buen y maravilloso amigo, Dios no ridiculiza a los humanos, son los humanos quienes me ridiculizan. Ustedes dicen que Dios decreta esta clase de cosas, y utilizan escritos a los que llaman sagrados para probarlo. Han justificado y racionalizado las conductas más bárbaras exhibiendo estas sagradas escrituras. No se vale. Los pasajes que citaste son obsoletos. En la actualidad nadie tiene la intención de aplicarlos literalmente. Creí que sus sagradas escrituras nunca se volvían obsoletas, ¿no es eso lo que las hace sagradas? ¿Estás seguro de que en la época actual nadie tiene la intención de aplicarlos literalmente? Por supuesto, estoy seguro. No podrían aplicarse. Quizá quisieras decirles eso a algunos de los fundamentalistas de tu mundo. Ellos dicen algo muy diferente. Entre ustedes hay quienes se apegan a ellas al pie de la letra. Aseguran que su sagrada escritura, la Biblia, el Corán, la que sea, debe leerse al pie de la letra y aplicarse literalmente. Bueno, eso sí lo sé. Pero esos fundamentalistas son una minoría. No influyen verdaderamente en la vida diaria. ¿En serio?
Está bien, admito que en algunos lugares del mundo los gobiernos convirtieron en leyes aseveraciones que primero aparecieron en sus escrituras. Y las autoridades de esos países sí cortaron las manos a los ladrones, lapidaron a los adúlteros, asesinaron a los apóstatas y con frecuencia aplicaron esos castigos en estadios deportivos a manera de eventos públicos. Sí, cosas primitivas suceden en tiempos primitivos. Bueno, ni siquiera estaba hablando de tiempos primitivos. Hablaba del siglo XXI. De estos días y este tiempo. Igual yo. Oh. Bueno, la mayoría de los humanos no piensa que estos sean tiempos primitivos. Entonces no están viendo con mucha atención el mundo que los rodea. Sin embargo, la observación que yo hacía era que tales fundamentalistas radicales no influyen tanto en la vida diaria de la mayoría de la gente. Quizá no de la mayoría de la gente en la cultura en la que tú vives, o en los círculos en los que te mueves, pero hay otras culturas y otros círculos dentro de tu propia cultura donde los estrictos puntos de vista fundamentalistas repercuten enormemente en la vida diaria. Supongo que debo estar de acuerdo contigo cuando oigo historias acerca de Afganistán, por ejemplo, donde por 5 años las autoridades imperantes observaron que lo que afirmaban era una verdadera y apropiada interpretación de los escritos sagrados del Islam al cortar las manos a los ladrones y matar a los no creyentes. No es solo un país el que ha mostrado conductas primitivas. No, pero en ese país en particular las cosas se volvieron muy extrañas, casi surrealistas. El gobierno no permitía que se tocara en ningún lugar otra música que no fueran himnos sagrados y cantos. Prohibió la televisión. Convirtió en una ofensa que debía castigarse mostrar una imagen o una fotografía de cualquier ser humano o animal, y afirmó que era una violación a la ley sagrada crear o mostrar imágenes talladas. Y ya he hablado de sus prohibiciones contra las mujeres. Las leyes de algunos otros países son casi igual de estrictas. El mundo se horrorizó en abril de 2002 cuando se informó que más de una docena de jovencitas adolescentes murió en un incendio en su escuela en Arabia Saudita, porque al parecer no se les permitió salir corriendo del edificio en llamas porque no tenían puesto el atavío islámico apropiado. En realidad, en Arabia Saudita hay una policía religiosa que tiene autoridad para quitar a la gente por infracciones a la ley religiosa tal como ellos la interpretan. Se puede castigar a las mujeres allí mismo si se juzga que van vestidas de manera inapropiada en público. Una mujer no puede comer en un restaurante con su prometido. Las parejas que salen juntas solo pueden sentarse de manera que la mujer no quede junto a otro hombre que no sea su esposo. Y cuando tales prácticas se ponen en tela de juicio, se afirma que quien lo hace es insensible a las normas culturales, las costumbres religiosas y las viejas tradiciones del pueblo local. Sin embargo, ¿vamos a abandonar valores humanos básicos por respetar la diversidad religiosa o cultural? ¿Es insensible ser sensible a leyes que son insensibles? Supongo que podría arguirse que se es insensible si se critica lo que la propia gente del lugar dice que quiere, pero en la mayoría de estos casos la gente no tiene opción al respecto. Son leyes sagradas que no tienen nada que ver con protecciones civiles, y sí todo que ver con prejuicios y creencias religiosas particulares que se le imponen a la gente. Cuando los talibanes abandonaron Kabul, la capital de Afganistán, les llevó un mediodía a las mujeres empezar a salir de sus casas sin cubrirse de pies a cabeza, a los hombres rasurarse sus barbas no deseadas, y a los comerciantes volver a tocar música. Ahora bien, examinamos las creencias culturales primitivas y las conductas surrealistas de algunos países. ¿O, te refieres a creencias tales como que las personas de cierto color de piel deben ser compradas, vendidas y usadas como esclavas? Tales como el prejuicio que persiste hasta hoy de que hay que tratar a esa gente con menos respeto, darle menos educación, menos oportunidades y, en general, una menor participación de todo. O el de que las mujeres, al igual que la gente con diferentes preferencias sexuales, deben caer en la misma categoría. ¿Te refieres a los países que creen que es correcto usar la fuerza? ¿A las naciones que ajustan su moral para que se amolde a sus propósitos? ¿A los gobiernos que deforman la verdad para que convenga a sus propios programas? ¿A la gente que conquista, destruye, bombardea, mata, saquea, oprime económicamente y priva de manera sistemática a otros de una décima parte de lo que tienen para ellos tener más? Tú estás haciendo la lista, no yo. Pero ayúdame a entender. Muchos pueblos y naciones en el mundo hacen lo que hacen, dicen lo que dicen y creen lo que creen basándose en lo que saben que Dios ha proclamado. Yo no hago proclamaciones.
¿Quieres decir que no fuiste tú, que no fue Dios, quien dijo que la gente debe comportarse a esas maneras? ¿Que no fuiste tú quien seleccionó a una raza para que fuera tu pueblo escogido? ¿Que no fuiste tú quien puso a una nación bajo Dios? ¿Que no fuiste tú quien dijo, tal como el Nuevo Testamento lo aclara, que las razas nunca deben casarse entre sí, que los homosexuales son abominables o que, como declara la Torá, si los testículos de un hombre son aplastados o su pene es cercenado, no puede ser incluido en la asamblea del Señor? ¿Tú qué crees? No sé qué pensar. Sí, sí sabes. Sabes exactamente qué pensar. Sabes la verdad sobre eso. Lo sabes gracias a ese sistema de guía interno del que te hablé. Tienes una sensación de seguridad de que de ninguna manera Dios podría haber dicho esas cosas o la mitad de otras que se me han imputado. Tú lo sabes, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. La cuestión no es si lo saben, sino si son capaces de admitirlo, de decirlo a gritos, de contradecir la idea prevaleciente de que no se deben pisotear las creencias sagradas y las tradiciones antiguas. De que se pueden pisotear entre sí, pero no pueden pisotear sus creencias. De hecho, se ha vuelto una tradición pisotearse uno a otro a causa de sus creencias. Y así, lo absurdo cierra el círculo. Tengo que admitir que siempre me ha costado trabajo creer que Dios le dice a la gente que no debe casarse con gente de otras religiones, o que las mujeres no deben permitir que se vea alguna parte de su cuerpo en público, o que las parejas no utilicen preservativos, o que los hombres deben dejarse la barba. Nunca entendí por qué Dios creyó que debía dar tantas órdenes a los seres humanos. No. No tengo que dar órdenes a nadie, y nunca lo he hecho. Nunca. No, y nunca lo haré, nunca lo harás. ¿Quieres decir que nunca sabremos qué es lo que Dios quiere realmente? No. ¿Por qué? ¿Por qué no sabías eso? ¿Hacerles qué? Decimos que debemos seguir la ley de Dios para obedecer tus deseos, y luego no decimos qué es lo que realmente quieres. Porque yo no quiero nada. Y eso es lo que ustedes no entienden o se rehúsan a aceptar. No hay nada que Dios quiera o necesite. Dios no requiere nada, no pide nada, no obliga a nada. Enseña esto en tus seminarios y en tus conferencias. Dios tampoco ordena ni requiere, insisto, tampoco espera nada. Di esto a tus jóvenes. Soy el autor de todo. Yo soy el creador y el creado. No hay nada que sea que yo no sea. No necesito dar órdenes a nadie. ¿A quién daría órdenes? No hay nadie que ordene, solo yo. Soy el todo en todo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y a quién castigaría si no cumpliera mis órdenes? ¿Usaría mi mano derecha para golpear a mi izquierda? ¿Mordería mi nariz para mortificar a mi cara? Sus maestros y sus doctores en leyes, sus sacerdotes y sus ulamas, les dicen que hay que temer a Dios, porque Él es un Dios vengativo. Les dicen que hay que vivir con miedo a la ira de Dios. Que tienen que temblar en su presencia. Toda su vida deben de temer al terrible juicio del Señor. Les dijeron que para Dios es justo. Y Dios sabe, estarás en problemas si confrontas la terrible justicia del Señor. Por lo tanto, debes obedecer todos sus mandatos. O si no. La mayoría de ustedes, en consecuencia, pasa gran parte de su vida adulta buscando el buen camino, adorando a Dios, obedeciéndolo y sirviéndole. La ironía de todo esto es que yo no necesito su adoración, y tampoco necesito que me obedezcan ni que me sirvan. Estas conductas son las que los monarcas, tiranos, egomaníacos e inseguros, han pedido a sus súbditos a lo largo de la historia. De ninguna manera son requerimientos que Dios haya hecho, y llama la atención que hasta ahora el mundo no se haya dado cuenta que esas órdenes son falsas, y que no tienen nada que ver con las necesidades divinas. La divinidad no tiene necesidades. Todo lo que es exactamente eso, todo lo que es. Por eso no hay nada que necesite o de lo que carezca, por definición. Si escoges creer en un Dios que de alguna manera necesita algo, y tiene los sentimientos tan heridos que si no consigue lo que quiere castiga a aquel de quien esperaba recibirlo, entonces elegiste creer en un Dios mucho más pequeño que yo. Ustedes son verdaderamente hijos de un Dios más pequeño. No, hijo mío, por favor, déjame asegurarte otra vez, a través de esta conversación, como lo he hecho en pasadas conversaciones, que yo no necesito ni requiero nada. De CCD1, entonces tú no nos has dado órdenes. No. Fueron los seres humanos quienes creyeron que tenían que dar órdenes a los demás seres humanos con el fin de mantener el orden. Y la mejor manera que encontraron para lograr que la gente las obedeciera fue decir que provenían directamente de Dios.
Algunos creían sinceramente que recibían instrucciones de Dios acerca de cómo se debía vivir, y transmitían de buena fe a los demás las órdenes que recibían. Sin embargo, esto no significa que lo que transmitían siempre fuera exacto, ni tampoco que las personas que afirmaban haber sido las receptoras originales de estas revelaciones fueran infalibles. Como si dijéramos que este libro es infalible. Así es. Exactamente. Cualquier pretensión de infalibilidad por este libro sería inexacta. Sería inexacto decir que este libro es exacto. Sí. Entonces este libro es exacto cuanto dice que es inexacto. Eso es inteligente, y eso también es sí, pero si es inexacto, ¿por qué debemos creer lo que dice? No deben creerlo. Deben aplicarlo y ver que funciona. A propósito, pon a prueba cualquier otro manuscrito que pretenda ser una comunicación con Dios. Ya hemos hecho eso. Durante siglos hemos probado las palabras de esos otros libros, y la vida en nuestro planeta es la prueba de si sus enseñanzas funcionaron o no. Entonces ya no solo es cuestión de si tienen evidencia, es una cuestión de cuánta evidencia necesitan. Aparentemente. Pero aún así, lo que estás diciendo en este libro es imposible de creer. No puede ser verdad. Viola todo lo que me han enseñado. Dios debe querer algo. ¿Por qué? No lo sé, pero debe quererlo. Porque si no fuera así, ¿qué razón podríamos tener para hacer o no hacer algo? Eso significa que necesitas que Dios te pida hacer las cosas que te convienen y te prohíba hacer las que evidentemente no te convienen. No, lo que necesitamos es que Dios determine qué es lo mejor o lo que no es bueno. Una vez que lo sepamos nos será más fácil decidir por nosotros mismos si lo hacemos o no. Lo que nos cuesta trabajo es decidir qué es mejor. Pero eso debería ser fácil. Simplemente decidan qué es lo que están tratando de hacer. Solo vean qué es lo que quieren experimentar. ¿Quiénes? ¿Nosotros como individuos o todos nosotros como colectivo? ¿Y cuándo? ¿Ahora o en el futuro? Porque, como ves, el problema es que la mayoría de nosotros decide que somos nosotros mismos, que queremos experimentar y que queremos experimentar ahora aquí mismo, en este mismo momento y no pensar en el futuro. Ni siquiera en el mañana, mucho menos en los próximos meses ni en el siguiente año. ¿Por qué tienen tan poca visión? Porque somos egoístas. ¿Por qué son tan egoístas? Porque estamos acostumbrados a pensar primero, y algunas veces, solo en nosotros mismos. ¿Tú sabes esto acerca de ti mismo? Sí. Podemos reconocerlo. Entonces el problema es fácil de resolver. La respuesta es obvia. ¿De veras? ¿Cuál es? Simplemente amplía tu definición de ti mismo. El problema no es que te centres en ti mismo, el problema es que defines mal al ti mismo, alrededor del cual te centras. Cuando el centro en torno al que giras es mucho más pequeño de lo que es en realidad el ti mismo, cuando defines al ti mismo como algo más pequeño que el ti mismo es cuando en verdad estás en dificultades. Cuando apareció, tu definición de ti mismo era muy pequeña. Cuando al principio te volviste consciente de ti mismo, o bien, cuando el Homo sapiens comenzó a volverse consciente de sí mismo, experimentaste que tú estabas aquí y que todo lo demás estaba allá. Así, definiste a ti mismo de una manera demasiado limitada. Más adelante en este diálogo, cuando exploremos la octava nueva revelación, verás en términos asombrosos cómo ha sido limitada tu definición de ti mismo. Aún no te culpes. No podías haberlo hecho mejor. No entendías. Y ahí es donde la mayoría de las organizaciones religiosas te han fallado. Te han enseñado a creer en un limitado, pequeñito de ti mismo.